El granjero millonario, sorprendido al descubrir que la multimillonaria mendiga oía todo. Capítulo 1. El misterioso comienzo. Desde el primer momento, un silencio inquietante se cernió sobre la vieja casa de campo de Miguel, interrumpido únicamente por el leve susurro de las hojas agitadas por una brisa invisible. Sombras extrañas parpadeaban en las paredes agrietadas, como si la casa misma guardara secretos desesperados por ser descubiertos. Cada crujido de las tablas del suelo resonaba como una advertencia susurrada, mientras que afuera el aullido lejano de un lobo solitario provocaba escalofríos en la columna. Algo estaba innegablemente mal. Una verdad oculta acechaba justo debajo de la superficie, esperando a ser desentrañada. El aire se volvió denso con anticipación, mientras luces inexplicables danzaban en la oscuridad y los rumores susurrados de los habitantes del pueblo hablaban de una antigua maldición que nadie se atrevía a desafiar. Cada extraño suceso se acumulaba sobre el anterior, tejiendo una enmarañada red de misterio que arrastraba al lector más profundamente a la historia, ansiando saber qué fuerzas siniestras estaban en juego. Todo comenzó una mañana normal, cuando Miguel, con sus jeans deshilachados y su sombrero de paja, decidió dar un paseo por la plaza del pueblo. Su fortuna le había dado poder, pero también lo había isolado. En medio de sus reflexiones, un destello a su izquierda le sacó de la mente. Allí estaba Sofía, la mujer a la que había ignorado durante años, envuelta en harapos. Su mirada oscura se posó en él, y su expresión, aunque estaba sellada en un silencio absoluto, parecía gritar. Aquella imagen lo atravesó como un rayo. La mendiga que todos evitaban, ahora atravesando su mundo dorado. Pero lo asombroso no era solo su presencia, sino la revelación que pronto lo llevó al borde del abismo. Con un gesto, ella alzó la mano, pidiendo alguna ayuda que nunca recibiría. En ese instante, sus ojos destellaron con una claridad que Miguel jamás había asociado con la desesperación. Era entonces cuando el destino decidió jugar su última carta. Sin querer, las palabras de un par de hombres en un rincón cercano llegaron a sus oídos, mencionando secretos inconfesables, traiciones planificadas en su círculo más cercano. Miguel sintió que el aire le faltaba, como si toda la tierra temblara bajo sus pies. Ella había escuchado. Su corazón golpeaba con fuerza, su mente se llenaba de dudas. Sofía, en su aparente sordera, sabía más de lo que todos sospechaban, y allí, en el eco de su silencio, había una verdad que podría desmantelar la vida perfecta de Miguel. Ahora, enfrentado a su propia vulnerabilidad y la revelación de un oscuro secreto familiar que lo ataba a ella. La pregunta que lo desgarraba era si estaba dispuesto a arriesgar su reputación, su fortuna, para protegerla. Mientras sus caminos se cruzaban en una inusual danza de destino, Sofía se debatía entre la venganza y el camino hacia la redención. Las revelaciones comenzaron a fluir, envolviendo a ambos en una atmósfera de tensión cargada de secretos. Miguel cerró los ojos, sintiendo el peso del futuro que se aproximaba, con la certeza de que jamás volvería a ser el mismo. ¿Podrían ellos, esos dos extremos de una misma realidad, enfrentarse a lo que estaba por venir? ¿O los secretos seguirían destruyendo vidas, dejando sus destinos separados una vez más? La noche ya había caído, y el misterio acechaba en cada rincón, esperando a ser desenredado. Oye, antes de continuar con esta increíble historia,
necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo que aparece a continuación para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que llegue pronto. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Interactuemos. La noche había caído con un manto pesado sobre el pueblo, envolviendo a Miguel y Sofía en un clima de nerviosismo y expectativa. La tensión entre ellos era palpable, como una cuerda tensada a punto de romperse. Miguel abría y cerraba la boca, buscando las palabras adecuadas. Simplemente no sabía cómo abordar el abismo que los separaba. Sofía, con sus ojos penetrantes y su silencio cargado de secretos, lo miraba fijamente. Fue entonces cuando un grito desgarrador irrumpió en la oscuridad. Miguel se giró bruscamente, el latido de su corazón resonando en sus oídos. Desde la dirección del antiguo pozo en la plaza, un hombre se había desplomado al suelo, su cuerpo convulsionando. Inmediatamente, un grupo de curiosos se reunió, sus murmullos interrumpidos por el sonido de un llanto que parecía salir de las profundidades de la noche. Sofía se acercó a Miguel, empujándolo hacia adelante. «Vamos, Miguel», dijo, con una urgencia que él no podía ignorar. La vida de un desconocido pendía de un hilo. No podía ser egoísta. Ambos corrieron hacia la multitud, el miedo empujándolos, atravesando el espacio entre la inacción y la acción. Una vez en el centro, Miguel se arrodilló junto al hombre caído, sus manos temblorosas sintiendo el pulso. Casi podía oír el retumbar de su propio corazón, el nudo en su garganta apretándose más con cada segundo que pasaba. A medida que la multitud rodeaba al herido, la atmósfera se volvió sombría. «¡Llamen a un médico!», gritó alguien, la voz impregnada de pánico. Fue en ese momento, entre el caos y las súplicas, que Sofía se inclinó sobre el hombre. Para sorpresa de todos, su expresión cambió. Los ojos de la mujer, tan llenos de misterio, se llenaron de un ardor inesperado. Se puso sus manos sobre el pecho del hombre y de repente un brillo extraño iluminó su rostro. «Su corazón está roto», murmuró Sofía, sus palabras flotando en el aire helado. La multitud quedó en silencio, estupefacta, sin poder procesar lo que acababa de suceder. Sin dejar de tocar al hombre, Sofía comenzó a hablar, su voz un eco resonante que llenó el vacío. La traición ha marcado su vida. Las decisiones erradas, la miseria, todo lo que ha vivido ha dejado huellas profundas. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Sofía, miradas de incredulidad, otros comenzaban a retroceder. ¿Quién era realmente esta mendiga? ¿Qué sabía Sofía que los demás ignoraban? De pronto, las manos de Sofía temblaron visiblemente, y un grito desgarrador cortó la noche. «¡Detente! ¡No lo hagas!», exclamó, y detrás de ella, un hombre con un rostro conocido, uno de los amigos más cercanos de Miguel, apareció entre la multitud, la mirada fría como el acero. Miguel se congeló al reconocerlo. Era un rostro que había visto en sus reuniones, en su círculo. Un rostro que ocultaba secretos oscuros. «Tú no sabes lo que estás haciendo, Sofía», gritó el hombre. El aire se volvió espeso. El terror y la confusión llenaron el espacio entre ellos. Miguel sentía que las palabras le estallaban en la cabeza. «¿Qué está pasando?», pensó,
sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las revelaciones pendían en el aire, un hechizo quebrantado, mientras Sofía lo miraba con desesperación y miedo. Miguel, atrapado entre la salvación de un desconocido y la conexión inexplicable que ahora sentía con Sofía, se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre su vida, sobre sus amigos, estaba a punto de ser desvelado de una manera desgarradora. ¿Qué había hecho realmente su amigo? ¿Qué los unía a él y a Sofía en un destino oscuro e ineludible? La noche se oscurecía más mientras la historia se torcía, profundamente entrelazada en nuevas verdades. Y ahí estaban, a punto de descubrir el oscuro secreto que cambiaría todo. La tensión se palpaba en el aire. Todos estaban atrapados entre el horror y la incredulidad. Miguel miraba a su amigo. Aquel rostro que una vez había reflejado camaradería, ahora se convertía en un símbolo de traición. «Tú no sabes lo que estás haciendo, Sofía», gritó de nuevo el hombre, y esa frase resonó como un eco incesante en la mente de Miguel. Pero en medio del caos, otro grito atrajo su atención. Algo se movió entre la multitud, como un espectro surgiendo de la sombra. Una figura vestida de negro, oculta bajo una capucha, emergió con pasos silenciosos. Nadie pareció notarlo. Todos estaban absortos en la escena del hombre tendido en el suelo. Sofía se dio cuenta y giró su mirada. El rostro de la recién llegada era una mezcla de determinación y odio. La tensión aumentó aún más. Fue entonces que Miguel sintió que el aire se volvía espeso. El tiempo se detuvo y en un instante el destino de todos cambiaría. La figura avanzó y de repente se detuvo junto a Sofía. «Vamos, tú, cómete tus propias palabras», exclamó mientras le lanzaba un objeto. Miguel se inclinó hacia adelante, intentando ver, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Una daga brilló bajo la luz de la luna, reflejando una intención letal. La multitud contuvo la respiración. ¿Qué pasaba? Sofía se apartó en un acto reflejo. El hombre al que intentaba ayudar, el cuerpo convulsionando, se había vuelto un espectador impotente del caos. La daga voló y en un movimiento rápido y doloroso impactó contra el hombre de rostro frío. Un grito desgarrador escapó de sus labios. La hoja se hundió en su pecho, como si la traición se materializara en un acto brutal. Miguel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡No!», gritó mientras la multitud estallaba en pánico. Las exclamaciones llenaron el aire. Las personas retrocedían, como si el caos fuera contagioso. La mujer encapuchada sonrió. Su risa repentina resonaba en el silencio macabro. En el momento siguiente, Sofía se abalanzó, intentando ayudar a aquel hombre que yacía en el suelo, pero él la miró con ojos llenos de terror y revelación. «¿Por qué, Manuel? Eras como un hermano», soltó él, dolorido y confundido. Manuel, el nombre que Miguel había recordado como uno de sus amigos más cercanos, el tipo que siempre había estado a su lado. Las paredes de la relación que Miguel había construido se cayeron como un castillo de naipes. Manuel era el traidor, el que había tenido una mano en las intrigas y en los secretos que amenazaban con destruir todo lo que Miguel había construido. «No lo entendías», respondió Manuel, su voz quebrada por el dolor. «Lo hice por tu bien. Estaba ciego». «¿Ciego de qué?», respondió Miguel, sus manos temblando. «De lo que realmente eres. Esta es la traición más vil». La multitud se estremeció. Murmullos de «¿Quién es realmente Sofía?» comenzaron a fluir entre ellos.
La figura encapuchada miró a Sofía. Un guiño de complicidad iluminó su rostro. Miguel se sintió perdido, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sofía era la única que así lo había comprendido, y a la vez ella había creado este lío. Dime que esto no es real, pensó, sintiendo cómo una ola de impotencia lo arrastraba. Sin embargo, una sombra se cierne sobre las palabras no dichas y los secretos. ¿Quién realmente era Sofía? ¿Qué otros secretos se ocultaban en su vida? Ya que unas palabras pueden derribar una reputación, una vida entera. Ahora, rodeado de caos, de gritos y caminos cortados, la única pregunta era, ¿había llegado el fin de la fortuna de Miguel o era solo el comienzo de un oscuro camino que nunca había imaginado transitar? La noche seguía su curso y el misterio estaba más vivo que nunca. La tensión sobre el pueblo crecía, como una tormenta a punto de estallar. Miguel miraba a Sofía, buscando en sus ojos alguna respuesta, algún indicio de lo que estaba sucediendo. La multitud se movía, llenando el aire con murmullos inquietos. Pero todo cambió en un instante. Un grito desgarrador quebró el silencio. ¡Cuidado! La figura encapuchada se lanzó hacia Sofía, con una rapidez inesperada. Miguel se quedó paralizado mientras la daga caía, deslizándose en un arco mortal. Pero en ese momento no fue Sofía quien recibió el golpe. La hoja atravesó el pecho de Manuel, quien ya yacía en el suelo, y el eco del horror llenó la plaza. ¿Qué has hecho? Miguel sintió que el mundo se retorcía. La multitud, que ya estaba llena de pánico, retrocedió, gritando y tropezando unos con otros. La figura encapuchada sonrió. Lo que tenía que hacerse. Así lo ordenó el destino. Miguel estaba aturdido. ¿Destino? La palabra vibraba en su mente. La atmósfera se volvía densa, el aire caliente como el aliento de un dragón a punto de escupir fuego. La daga, con un brillo tétrico bajo la luz de la luna, se convirtió en un símbolo de traición y desesperación. Sofía se tambaleó hacia atrás. ¡No, no puede! Fue en ese instante que Miguel sintió un tirón en su pecho, como si una mano vasija de hielo lo apretara. Manuel, quien yacía herido, comenzó a murmurar, luchando por aire. No, no era solo yo. Hay más, balbuceó, su voz temblando. El pánico en el aire se transformó en confusión. ¿Qué más estaba oculta? Los murmullos de la multitud se hicieron más intensos, llenos de preguntas, de sospechas. Era un torrente de voces, donde resoplidos de miedo competían con gritos de rabia. ¡Tragan de un médico! ¡Esto es un asesinato! Miguel se acercó. La cabeza le daba vueltas y el suelo parecía vibrarle bajo los pies. Manuel ya no era el amigo leal que él había conocido, sino una sombra de la traición. ¿Qué más había en tu corazón, Manuel? ¡Háblame! Miguel gritó, pero las palabras se extinguieron en el caos. Sofía, ahora sumida en sus pensamientos, parecía luchar con sus propias visiones. No era solo él. Todos están involucrados, murmuró, como si hablara consigo misma. La figura encapuchada se acercó de nuevo. Sus ojos destilaban una mezcla de odio y satisfacción. Las decisiones tienen consecuencias, susurró mientras dirigía su mirada hacia Miguel. Tu fortuna, esos secretos que guardas bajo llave, tienes algo que ellos desean, un legado. Miguel sintió el golpe de revelación en su pecho. ¿Cómo sabes eso? ¿Qué has hecho? En ese momento, una certeza abrumadora lo golpeó.
Esta no era solo una traición personal, sino un juego más profundo que involucraba a personas que nunca imaginó. La figura le sonrió, su voz un eco de oscuridad. Tus peores enemigos son también tus aliados. Hoy empieza el juego. El aire se volvió irrespirable y Miguel se sintió ahogado. Todos los que lo rodeaban eran sombras de su desconfianza. La traición que había identificado en Manuel ahora lo abarcaba todo. ¿Cuánto sabían los demás? ¿Hasta dónde llegaba la conspiración? Una voz a sus espaldas hizo eco. ¡Ya basta!, ordenó alguien. Era el alcalde del pueblo, su rostro retorcido por la indignación. Esto tiene que parar. Debemos aclarar esto ahora. Pero Miguel ya no estaba escuchando. La revelación lo había golpeado con la fuerza de un tornado. Los secretos, la traición, las conexiones inesperadas, todo estaba entrelazado, creando un laberinto del que no había salida. Mientras la multitud se dispersaba en un mar de gritos y acusaciones, Miguel sintió un estremecimiento. Sofía podría ser su única salida, pero las palabras de Manuel resonaban mucho más profundo. ¿Qué relación tenías con él?, preguntó Miguel, mirando a Sofía con urgencia. Ella giró su mirada, más oscura que nunca. Todo tiene un propósito. La noche había caído y el misterio lo rodeaba. Con un oscuro secreto al acecho y el peligro a su alrededor, Miguel supo que enfrentarse a la verdad era lo único que le quedaba por hacer. Pero en su corazón una pregunta persistía. ¿Realmente conocía a Sofía? La respuesta aterradora y llena de sombras los esperaba en el camino. La tensión en la plaza era palpable. Todos los ojos estaban fijos en Miguel y Sofía, pero el caos no había terminado. Mientras la multitud se movía inquieta, un silencio súbito cayó sobre el lugar. Fue como un clic en el aire, y el mundo pareció detenerse por un segundo. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Mamá! Una voz desesperada resonó entre el clamor, y todos volvieron la vista hacia un niño pequeño, con lágrimas corriendo por su rostro. ¡Mamá, no! ¡Despierta! La multitud se aglutinó, sus mentes desconectadas del horror inmediato. Sofía y Miguel se giraron, sus corazones latiendo como locos. El niño estaba arrodillado junto a una mujer en el suelo. Su rostro estaba pálido, su cuerpo inmóvil. Al ver esa escena, un nudo se formó en la garganta de Miguel. El instinto materno aferrado a la vida se manifestaba en cada grito del pequeño. «Por favor, despierta». Pero la mujer permanecía en silencio, atrapada en su propio mundo. La figura encapuchada se detuvo, mirando con interés. «Pobre niño», susurró, con una sonrisa fría. «Pero esa es solo la mitad de la historia. No te preocupes, todos recibirán lo que merecen». Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quería decir con eso? De repente un resplandor envolvió a Sofía y Miguel se llevó la mano a los ojos, incapaz de ver. Una luz cegadora brilló por un instante y, en el acto, la figura encapuchada se abalanzó hacia la mujer caída. «Esto es lo que buscabas», gritó, levantando una daga ensangrentada. La multitud se abrió como un mar de caras atónitas. Antes de que él pudiera reaccionar, el niño gritó «¡No!» y se lanzó hacia adelante. Pero la figura era más rápida. En un abrir y cerrar de ojos, todo se tornó en un caos extremo. Sofía parecía perderse entre la luz y la oscuridad. Y en ese instante, el eco de la voz del niño retumbó en el aire.
Tú la mataste, monstruo. La figura encapuchada no solo era un espectro de venganza, sino que resultó ser alguien que Miguel jamás habría imaginado. La capa se deslizó hacia atrás, revelando el rostro familiar y lloroso de Ana, la hermana de Miguel, a quien había creído muerta años atrás. «¡Sofía! ¿Por qué te uniste a él?», gritó, su mirada penetrante surcando la plaza. El grito de horror rodeó la plaza. Miguel apenas podía creer lo que veía. Ana, con un alma tan atormentada, había estado tan cerca y nunca se había dado cuenta. Sus ojos se encontraron y el pasado volvió a chocar con la realidad. Siempre estuviste en el medio, Miguel. Ahora es hora de la verdad. El mundo giró a su alrededor mientras la revelación se cernía sobre él. Sofía era parte de un plan más grande, algo profundo que conectaba a todos. La traición de Manuel, la revelación de su amigo, todo era parte de un rompecabezas maligno. ¿Qué había hecho realmente Ana para merecer esto? ¿Por qué había regresado ahora? Un grito entrelazado con su dolor resonó en la noche, mientras la multitud aguardaba en un silencio expectante. ¿Qué había desatado su hermana? ¿Hasta dónde llegaba el engaño? Miguel sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. La verdad era más oscura de lo que podría haber imaginado, y ahora cada pregunta que había tenido por años empezaba a emerger. «Espero que estés listo para enfrentar lo que viene, querido hermano», dijo Ana, dejando caer la daga al suelo. La traición se posó pesadamente en el aire. Lo que una vez había sido fortuna se tornó en polvo. La noche envolvía la plaza, mientras la verdad se acercaba, y Miguel supo que esto solo era el principio de algo aterrador. ¿Qué secretos se escondían detrás de las sonrisas de los que había considerado aliados? La tensión en la plaza se convirtió en una atmósfera electrizante. Miguel miraba a su hermana Ana, su mente luchando por procesar la realidad. Sofía, de pie a su lado, parecía dudar entre el miedo y la indignación. Un sudor frío le recorría la frente. Estaba atrapado en un laberinto de traiciones y secretos, donde cada rostro que veía era sospechoso. Ana respiró hondo y continuó. «No vinimos solo por la venganza». Miguel sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir?». La multitud mantenía un silencio tenso, expectante, cada persona suspendida en anticipación. «Eres parte de esto, Miguel», dijo Ana, su voz un susurro amenazador. «Siempre lo fuiste. Hay un legado que nunca conociste». Y en ese momento, la tierra tembló bajo sus pies. Un estruendo resonó en la plaza. Un grito ensordecedor partió el aire y una sombra oscura emergió del pozo antiguo que había estado olvidado durante años. Era un remolino de oscuridad, una fuerza enloquecedora que arrastró a Miguel a un campo de visiones distorsionadas. Su mundo se retorcía. Vio sus recuerdos, su fortuna, sus amigos, y cada imagen destellante se transformaba en fragmentos de hielo en su corazón. «¿Qué diablos es esto?», gritó, pero su voz se perdió en el eco creciente del caos. Ana y Sofía luchaban por no ser arrastradas, mientras el remolino absorbía todo. La multitud retrocedía, gritando, sus rostros aterrorizados. La figura encapuchada se rió. Esa risa resonó como una campana del juicio, y Miguel sintió que el aire se le acababa. «Esa es la verdadera cara de tu fortuna, Miguel. Este no es solo un juego. Es un llamado a la verdad que llevas dentro. Cada tesoro viene con su maldición». Todo se congeló. La luz en la plaza parpadeó, y en el momento más oscuro, la figura destapó su rostro. Era un familiar muy distinto a quien Miguel había imaginado.
La revelación fue devastadora. ¡Valeria!, exclamó. Aquella era la madre de Miguel, la que había creído perdida, muerta en circunstancias misteriosas. Siempre estuviste en el medio, Miguel. ¿Creíste que podía escapar del pasado?, dijo Valeria, su voz dura y fría. Todo lo que toca el tesoro está maldito. Lo que buscabas destruyó todo a tu alrededor. El horror invadió a Miguel. Cada recuerdo de su infancia, cada risa compartida con su madre era ahora un engaño. Pero, ¿por qué volviste? Porque el ciclo no se ha cerrado. Los demonios siguen aquí, y tú eres el único que puede enfrentarlos. Ese giro en la conversación envolvió a todos en un sentido de terror. Las piezas de este rompecabezas, que habían parecido intentos de venganza, se transformaron, revelando algo mucho más profundo. En su mente, todo comenzó a encajar. Las traiciones de Manuel, la desesperación de Sofía, su lucha contra el destino, eran parte de un plan, un hilo conductor que había corrido silenciosamente en su vida. Mientras el remolino alrededor clamaba por sus secretos, el pequeño niño que había estado sufriendo también se volvió visible. ¡Tú la mataste!, gritó. ¡Tú la traicionaste! Miguel sintió el nudo en su garganta. Los ojos de Sofía lo miraban intensamente, reprochándole lo que podría haber hecho o lo que no había hecho. La multitud murmuraba. Sus voces eran ecos de demandantes preguntas y acusaciones. «Mamá, ¿era todo un juego?», preguntó Miguel, el desesperado intento de retener su cordura en la confusión y el miedo acumulados. Valeria sonrió, pero no había calor en su expresión. Cuando huyes de tu destino te encuentra a ras de suelo. La oscuridad golpeó nuevamente, y la plaza se convirtió en un torbellino de sombras y revelaciones. La verdad se acercaba a un punto crítico, y Miguel sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Sin más respuestas, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podría enfrentar su verdadero legado o terminaría siendo devorado por él? El silencio era abrumador, mientras esa sensación de inminente desastre lo acechaba. La tensión en la plaza se convirtió en un estruendo ensordecedor. Miguel, todavía atónito ante la revelación de Ana, sintió que el aire le faltaba. La historia que había creído conocer se desmoronaba como arcilla en sus manos. Sofía lo miraba, su expresión llena de angustia y una pizca de incertidumbre. «¿Qué vas a hacer, Miguel?», le preguntó, pero sus palabras apenas eran un eco lejano. Antes de que pudiera responder, el niño, que había estado arrodillado junto a su madre, desgarrado por el dolor, dio un paso al frente. «Tú tienes que ayudarla. Tú puedes salvarla». Su voz era un grito desgarrador que resonó en el silencio. Pero Miguel solo podía ver la oscuridad en los ojos de Valeria. Su ardoroso rostro se distorsionaba con una mezcla de odio y desesperación. «Siempre hemos estado conectados», continuó Valeria, los ojos clavados en Miguel. «No puedes escapar de lo que eres. Eres el único que puede arreglar esto». Pero antes de que Miguel pudiera procesar sus palabras, un estallido sordo resonó a su alrededor. Una explosión sacudió la plaza, como un trueno profundo que partió el cielo. El mundo se volvió un mar de humo y gritos. Miguel se cubrió la cara, pero la fuerza lo lanzó hacia atrás, perdiendo el equilibrio. Al levantarse, entre el polvo y el caos, vio como una figura encapuchada surgía del humo, ojos centelleantes como cuchillos. «Tus secretos no pueden permanecer ocultos más tiempo. La verdad debe salir a la luz». Mientras la multitud se dispersaba, la figura alzó un objeto en alto. Era otra daga, pero no cualquier daga. Tenía una gemita oscura que brillaba como si tuviera su propia luz. «No puedes detener lo que ya está en marcha. Tus decisiones han dirigido el curso de esta tragedia».
Con un movimiento ágil, lanzó la daga hacia Miguel. ¡Cuidado!, gritó Sofía, pero fue demasiado tarde. La daga voló directa hacia él. Un instante, todo se volvió lento. Miguel sintió el viento que atravesaba su cuerpo, el escalofrío recorriendo su piel. Pero a medida que iba a cerrarse la distancia, algo extraño sucedió. La daga, con un giro sobrenatural, cambió de dirección en el aire y se detuvo en el centro del pecho de Ana. Un grito agonizante escapó de sus labios. Miguel, atónito, se quedó mirando mientras la vida se le escurría. «Ah, Ana», apenas pudo balbucear. «¿Qué has hecho?». La claridad en sus ojos se convirtió en vacuidad mientras caía al suelo. En ese momento, el mundo se detuvo. El silencio se espesó. Cada respiración, cada latido sonaba como un tambor en su pecho. Sofía cayó de rodillas, el horror reflejado en su rostro. El niño gritó: «¡No! ¡Mamá!», y las lágrimas corrían por sus mejillas como torrentes. La figura encapuchada se quedó inmóvil, observando la escena con una sonrisa oscura, como si hubiera cumplido su misión. Miguel sintió que el nudo en su garganta se apretaba. «¿Por qué?», gritó, mirando a la figura encapuchada. «¿Por qué has hecho esto?». La figura simplemente inclinó la cabeza, sus ojos brillando con una luz casi sobrenatural. «Porque necesitabas recordar. La vida que viviste no es lo que creías. Hay más entrelazado en tu sangre». Miguel miró al niño que había perdido ahora a su madre. La verdad comenzaba a inundar su mente. ¿Todo esto era un plan? ¿De qué estás hablando? La multitud se agolpó, llenando las miradas de confusión y miedo. En un giro abrupto, Sofía se levantó, su rostro iluminado con la dureza de una resolución desconocida. Tú también sabías, ¿verdad? Lo sabías todo». La figura encapuchada sonrió, disfrutando de la revelación. «Todo forma parte del legado que intentaron ocultar. La verdadera historia de tu familia es una mancha que no pueden dejar atrás». La mirada de Sofía pasó de Miguel a Valeria, luego a la figura, como si buscaran respuestas en los ojos ajenos. Y entonces, en un susurro que helaba la sangre, Valeria reveló: «No soy quien crees. Nunca lo fui». La plaza estalló en un revuelo de murmullos, mientras las palabras surcaban el aire. «Claustrofobia. Eres uno de ellos», susurró alguien entre la multitud. Miguel sintió que su corazón se detenía al mirar a Ana en el suelo, la daga aún en su pecho. Había un oscuro secreto entre ellos. «¿Qué clase de monstruo soy?», preguntó, más para sí mismo que para aquellos que lo rodeaban. Mientras, la figura encapuchada desaparecía entre la neblina, el miedo se mezclaba con el caos. ¿Qué secretos se esconden? ¿Qué más hay que descubrir?, Miguel pensó, sintiendo como todas sus certezas se desvanecían. Y en medio del horror, la pregunta que comenzó a retumbar en su cabeza: ¿qué pasará ahora que todo ha sido revelado? La plaza continuaba temblando. Cada respiración se transformaba en un murmullo de terror y confusión. Miguel, paralizado por la revelación de Valeria, apenas podía pensar. La daga aún sobresalía del pecho de Ana y el pobre niño soltaba gritos desgarradores. La multitud estaba como en trance, incrédula ante el horror que se desarrollaba ante ellos. «Mamá, por favor, despierta». El pequeño parecía ser la única voz clara en medio de tanto caos. Miguel sentía un dolor agudo en el corazón, como si cada grito del niño le atravesara el alma. La realidad se tornaba oscura, y la figura encapuchada, quien había revelado secretos que desnudaban su vida, ahora parecía disfrutar del espectáculo. «Esta es la verdad que buscabas, Miguel. Te sumerge en la oscuridad», decía mientras sonreía.
Pero en vez de rendirse, una chispa de desafío surgió en el pecho de Miguel. «¡Sal de aquí!», gritó con furia. Pero solo fue un eco en la plaza. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un griterío ensordecedor. Valeria, aún de pie, comenzó a caminar hacia él, como un espectro emergiendo del pasado. «Somos parte de este ciclo. Toda la familia lo es. No hay forma de escapar, Miguel. Debes entenderlo». Una presión creciente en su pecho lo oprimía. La confusión se transformaba en horror. Cada paso de Valeria era como una fría sentencia. De repente se escuchó un estruendo, un cac que resonó por todas partes. Como si el universo entero se quejara, el pozo antiguo comenzó a temblar. La plaza se cubrió de sombras y una grieta oscura se abrió en el suelo, engullendo lentamente el espacio entre la gente. Las risas de la figura encapuchada se convirtieron en un grito. «Esto terminó», lanzó Miguel, sintiendo que la rabia se desbordaba. Sofía estaba a su lado, las manos temblorosas, pero sus ojos centelleaban con una mezcla de preocupación y valentía. «No dejemos que nos atrape a todos», exclamó, y con esas palabras primordiales, la mirada compartida entre ellos fue como una nueva chispa. Antes de que pudiera agarrar su mano, la grieta se amplió, dejando salir una luz brillante y casi viva. Fue un instante que cambió todo. De la profundidad del abismo emergió una figura más grande, un rostro familiar que heló la sangre de Miguel. «¿Quién? ¿Quién eres?», balbuceó, comprendiendo que la sombra era más que un mero espectro. Era el abuelo que había creído perdido, un hombre con un legado oscuro en sus espaldas. «Miguel, todo esto fue parte de un plan, un sacrificio», dijo la figura con una voz resonante que atravesaba la plaza. La multitud se congeló en un silencio helado. «Tu madre Ana y yo estábamos tratando de protegerte». Miguel sintió que el mundo se deslizaba de sus manos. «¿Protegerme de qué?», gritó, el nudo en la garganta apretándose. «De nosotros», gritó el abuelo. «Esta familia ha estado maldita. Cada generación, cada fortuna, conlleva un precio, el sacrificio de un alma para enmendar la historia». El horror se derramó sobre todos mientras el niño miraba a su madre, sus ojos llenos de desesperación. «¿Pero quién va a pagar ahora?», preguntó entre sollozos. La figura encapuchada sonrió, y en ese momento se desvaneció en la oscuridad, dejando solo escombros. «Soy yo el que tiene que enfrentarlo», pensó Miguel, y se volvió hacia su madre, su corazón roto. La verdad se precipitaba hacia él como una tormenta. «El legado no solo es tuyo», murmuró hacia Valeria. En su voz se reflejaba una mezcla de miedo y determinación. «Es de todos nosotros». Las llamas de la revelación estaban encendidas y Miguel sabía que las respuestas estaban al borde de su piel. La plaza se llenó de susurros. Los rostros estupefactos buscaban sentido en el caos. ¿Quién debería ser el sacrificio? Y al final, los secretos de la familia acabarían desgarrándolos a todos. El oscuro camino apenas comenzaba. La plaza estaba envuelta en una tensión abrumadora. Miguel, con su corazón latiendo con fuerza, sentía que cada mirada en su dirección pesaba como una losa. La revelación de Valeria aún retumbaba en su mente. Pero en medio de ese caos, algo más se gestaba en el aire. Ana, la hermana que creía muerta, yacía en el suelo, una sombra de lo que había sido. Miguel, paralizado, apenas podía procesar la escena. La multitud observaba, expectante, y el niño seguía gritando. Su voz desgarradora iba acompañada de un verdadero temor por su madre. «Despierta, mamá, por favor». El pequeño se aferraba a ella, como si el pánico pudiera devolverla a la vida. Entonces ocurrió.
Un estallido de luz surgió del pozo antiguo, como si el propio suelo decidiera abrirse. La plaza tembló, un eco profundo resonó. En el aire, provocando que los presentes retrocedieran, Sofía se cubrió la cara mientras Miguel trataba de no perder el equilibrio. «¿Qué está sucediendo?», gritó, pero su voz se perdió entre el susurro del viento. Entonces emergía una figura del remolino de luces. Era tan imponente que todos sintieron cómo el aire se hacía más pesado. Era el abuelo de Miguel, pero había algo diferente en él. «¡Alto!», exclamó, con una voz que resonaba como un trueno. La multitud se agitó. Los murmullos se convirtieron en gritos mientras muchos comenzaban a alejarse, temerosos. Sin embargo, Miguel se mantuvo inmóvil. El abuelo levantó un objeto brillante, una pequeña caja dorada. «Esto es lo que realmente has heredado», con un movimiento veloz la abrió. Un destello deslumbrante iluminó la plaza, y de repente todos los rostros se giraron hacia ella, maravillados y aterrados. Pero en el siguiente instante, un grito desgarrador desgarró el aire. Miguel miró hacia la dirección del sonido, y sus ojos se encontraron con la figura encapuchada, sonriendo con malicia. «Sufridora», dijo la figura, girando hacia la multitud. «Este legado fue una trampa. Siempre lo fue». Con una sonrisa sombría, el abuelo soltó la caja. En un instante, destellos de luz volaron desde su interior y cayeron sobre la plaza como estrellas fugaces. Pero no llegaron a iluminar las sombras, sino que arrastraron consigo todos los recuerdos de los presentes. Los rostros de la multitud se vaciaron. Miguel sintió un pánico atroz cuando se dio cuenta de que los recuerdos de todos, incluso los suyos, comenzaban a evaporarse. «Oye, ¿qué está pasando?», murmuró Sofía, con los ojos grandes y asustados. «Lo que está ocurriendo es la verdad que nunca quisiste enfrentar», respondió la figura encapuchada. «El verdadero legado de esta familia es la traición. Tu abuelo lo sabía y por eso regresé. Pero ustedes nunca quisieron escuchar. Todos los recuerdos, todos los lazos, son un espejismo». El niño que había estado de pie junto a Ana gritaba, indignado: «¡No, no pueden quitársenos!». La desesperación lo empujaba a luchar contra el destino, a querer aferrarse a lo que aún quedaba. Pero la figura encapuchada comenzó a acercarse, su mirada llena de odio y rencor. Miguel sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué haces esto?». Entonces ocurrió lo inesperado. La figura lanzó un grito escalofriante y de pronto la plaza quedó envuelta en penumbras. Un viento feroz sopló, desatando un caos entre los presentes. La luz centellante se desvaneció, dejándolos a todos en una profunda oscuridad. En ese momento, sombras danzaron frente a sus ojos, susurros llenaron el aire, contando historias de decepción y dolor. Miguel sintió que el horror lo atrapaba, pero entonces una voz que reverberaba con una fuerza sorprendente emergió del caos. «Sufrideros, despertad». El niño lanzó esas palabras y una luz purificadora comenzó a filtrarse entre las sombras. Una a una, como si todos los recuerdos olvidados comenzarán a aferrarse a la realidad. «Despierten, no dejen que se lleven su verdad». Todo en la plaza se detuvo. Miguel sintió un ardor en su pecho, una chispa de esperanza. Podía clamar por sus recuerdos. «Volvamos, no nos dejemos llevar por estas sombras», gritó con todas sus fuerzas. Todos lograron oírlo, resonando en una sinfonía de voces, amenazando con combatir la oscuridad y reclamar lo que por generaciones les había sido arrebatado:
Pero en ese instante la figura encapuchada sonrió con más ferocidad. «Mientes», se burló. «Si quieres pertenecer a este legado, debes pagar el precio. Todo lo que has perdido, toda tu familia, está al borde de ser reclamado una vez más». «¿Y tú? ¿Estás listo para sacrificarlo todo?». Miguel se sintió consumido por una duda aplastante. ¿Qué debería sacrificar? La plaza giraba, y en medio de ese caos la imagen de Ana, tendida en el suelo, tomó el primer plano en su mente. Casi podía escuchar su voz, su aliento entrecortado, pidiéndole que hiciera la elección correcta. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? El silencio de la respuesta era ensordecedor. La batalla por la verdad apenas comenzaba, y en su simple pregunta, el destino de todos pendía de un hilo. ¿Podría Miguel enfrentar su legado o perdería todo lo que amaba por miedo? La respuesta era un eco aún por definir, una sombra al acecho, mientras la plaza se hundía de nuevo en la oscuridad. La oscuridad se cernía sobre la plaza, como un manto pesado, mientras Miguel luchaba por dar sentido a lo que estaba sucediendo. Las sombras danzaban y los ecos del caos resonaban a su alrededor. El niño seguía gritando: «¡Mamá, despierta!». Su voz un puñal que atravesaba el silencio ensordecedor. La mirada de Miguel se desvió hacia Ana, cuyo cuerpo yacía inmóvil sobre el suelo. El horror lo llenó. Esto no podía estar sucediendo. No así. No jamás. «¡Basta!», gritó con toda la fuerza que le quedaba, interrumpiendo la risa burlona de la figura encapuchada. «No dejaremos que nos quites lo que hemos construido». Su corazón latía con rabia. La determinación ardía en su pecho. Sofía se acercó, su mano temblando mientras la agarraba firmemente. «Miguel, tenemos que unirnos. No podemos permitir que nuestros recuerdos se desvanezcan». La figura encapuchada se burló, pero Miguel sentía una oleada de energía. Miró al niño, su rostro manchado de lágrimas. «¡No más!», gritó, y al pronunciar esas palabras, el aire parecía vibrar. La luz del pozo antiguo se intensificó, bañando la plaza en un brillo dorado. «Es hora de enfrentarnos a la verdad». Con una fuerza renovada, Miguel se adelantó hacia el pozo y levantó la mirada hacia el cielo, como si estuviera llamando a sus antepasados. «No tengo miedo a lo que soy. Este legado no es una carga, es mi vida, es nuestra vida». El eco de su voz resonó en el aire, creando un poder palpable. Ana comenzó a moverse, la daga aún incrustada en su pecho, pulsando con una luz oscura. «Miguel, no dejes que nos lleven. Tienes que romper el ciclo», susurró, su voz un hilo frágil pero determinado. Con un gran esfuerzo, Miguel se giró hacia la figura encapuchada. «Soy más que tus sombras. Soy el resultado de todo lo que hemos vivido, y no permitiré que nuestra historia se empañe por rencores del pasado». En ese momento, el viento arremetió con fuerza, como si todos los fantasmas de su familia se alinearan detrás de él, otorgándole valor. La figura encapuchada se detuvo. Su sonrisa se desvaneció ante el ardor de su resolución. «¿Puedes realmente enfrentarte a lo que vendrá?», susurró, pero Miguel no flaqueó. «Sí, porque cada uno de nosotros lleva consigo la verdad, y hoy la reivindicamos». De pronto, la luz que emanaba del pozo se intensificó hasta el punto de parecer pura energía, atrayendo a todos hacia ella. La plaza tembló y un rugido ensordecedor llenó el aire, mientras las sombras comenzaron a disiparse. Miguel sintió una conexión, no solo con su familia, sino con todos los que lo rodeaban. Juntos alzaron sus voces. «No más secretos, no más traiciones». La figura encapuchada se retorció en la luz creciente, sus ojos llenos de furia. «No pueden escapar de su destino,
pero el grito colectivo lo hizo temblar. Un destello brillante surgió de la caja dorada que el abuelo había dejado caer. La luz envolvió a cada habitante de la plaza, inundando todo de una claridad sorprendente, y las sombras comenzaron a romperse en 1000 pedazos. Cuando la luz finalmente se dispersó, Miguel sintió el peso en su pecho desaparecer. Ana yacía allí, sana pero con una mirada diferente. «Hiciste lo correcto, hermano», murmuró, y la vida volvió a sus mejillas. El niño corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Las risas resonaron, y Miguel sintió lágrimas de alivio resbalando por su rostro. Miró a Sofía, quien sonreía, su alma reflejada en sus ojos. «Lo logramos», dijo ella, su voz un susurro cálido. «No hay más oscuridad». Figura encapuchada se desvaneció en un último grito, dejando a todos en un estado de paz. Miguel, con el corazón aún latiendo fuerte, comprendió que el legado ya no era una carga, sino un nuevo comienzo. Cada ciclo se había roto, y ahora podían construir juntos un nuevo futuro, uno sin sombras. «Hoy comenzamos un nuevo capítulo», declaró, y los murmullos de asentimiento llenaron el aire mientras todos se unían en un abrazo colectivo. La plaza, antes oscura, ahora brillaba con un nuevo sentido de comunidad. Y así, mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles, Miguel sintió que la historia de su familia aún tenía mucho que contar. Su esencia ahora era vibrante, fuerte y real. Pero antes de que pudieran disfrutar del nuevo día, una voz resonó en el aire. «Recuerden siempre, el pasado no se olvida fácilmente». Miguel se dio la vuelta, preguntándose quién había pronunciado aquellas palabras, con la esperanza de que quizás la historia no había terminado del todo. Y ahora, antes de que te vayas, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo que permite que este contenido siga vivo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final increíble. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber la conclusión de esta historia. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Si te gustan las historias sobre agricultores, sobre la vida cotidiana en la granja, y quieres saber qué sucede realmente en la vida diaria de los agricultores más grandes del mundo, las historias ocultas de los dueños más ricos y los secretos de las campesinas que los medios no revelan, echa un vistazo a nuestro libro virtual con las historias más famosas y secretas de la granja. Haz clic en el primer enlace de los comentarios del video y consigue el tuyo ahora. Tienes que verlo. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.